En estos días he estado empezando a leer los Proverbios. Los 5 primeros capítulos de los Proverbios me parecen gigantescos, preciosos. Habla Dios de adquirir ante todo sabiduría. La sabiduría que viene de Dios. Hijo mío, guarda los mandamientos que te doy. Ponlos, átalos en tu corazón. Adquiere sabiduría, ante todo, adquiere inteligencia. Precioso. Realmente siempre que paso yo por esos capítulos, me da un gran gozo el poder haber transmitido a mis hijos físicos, pero también a hijos espirituales, la sabiduría que Dios nos da en la Biblia. Maravilloso. Pero bueno, toda la Biblia, que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, nos deleitamos en ella. Tantas joyas que hay en ese maravilloso libro. Un libro que Dios diseñó para que el hombre conozca y tenga relación con Dios, para que sepa la mente de Dios para el hombre. Un libro que ha sido atacado todos los siglos de diferentes maneras. Un libro que ya no debería existir en nuestros días, habiendo sido borrado de la tierra completamente, porque la Biblia nos dice nuestras verdades, que somos pecadores y que estamos en una muy inminente necesidad de un Salvador. Estamos en el libro de Gálatas, un libro muy bonito, el libro de la libertad. El libro de la libertad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 8, en el versículo 36. Ocho 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No somos esclavos de nuestros delitos y pecados. Hemos venido a Cristo y Él nos ha traído a la libertad. Gálatas, el libro de la libertad. Bueno, vamos a empezar, vamos a pedirle a Dios que nos dé una preciosa enseñanza en esta noche, que Dios nos dé un gran banquete espiritual. Padre, te damos muchas gracias porque tenemos una Biblia abierta, porque en ella encontramos el camino al cielo, la salvación, y porque tú decidiste abrir las puertas de par en par para que todo aquel que se apodere de Cristo y de lo que hizo en la cruz tenga vida eterna. Padre, danos sabiduría esta noche para poder hablar con fuerza de las cosas que tú tienes preparadas para decirnos en este libro de Gálatas. Te pido por todas las personas que se han conectado esta noche para escuchar el mensaje, para ver el mensaje, y las personas que están llegando un poco tarde, pues también, Señor, ojalá y todas ellas puedan estar con nosotros esta noche. Estamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el libro de Gálatas, en el capítulo 3.
hoy vamos a terminar el capítulo 3. Y podría yo preguntarte cuántos capítulos tiene Gálatas, sin ver la Biblia, claro. La Biblia tiene 6 capítulos en el libro de Gálatas. Entonces, pues esta noche terminaremos, podríamos decir, la mitad del libro, los primeros 3 capítulos. Y hemos dicho que Pablo se está defendiendo ante los Gálatas por las acusaciones terribles que tiene contra él. Básicamente que él no es apóstol, que es un impostor, no es de los 12 apóstoles. Es una de esas acusaciones. Y la otra, que su mensaje es terriblemente desviado. Como que por fe eres salvo. ¿Dónde está entonces la ley de Dios? Todos los preceptos de los judíos en el Antiguo Testamento no se pueden totalmente ignorar y cancelar cuando Dios mismo los puso. Pablo, estás predicando algo erróneo. Si las personas quieren ser salvas, si las personas quieren adquirir su boleto al cielo, está bien que acepten a Cristo como su Salvador, pero tienen que guardar todos los preceptos de la ley judaica. Pablo se defiende diciendo que él sí es apóstol. Él fue nombrado apóstol directamente por Jesús en un camino a Damasco, allá en el libro de Hechos, capítulo 9, y es el apóstol abortivo. Y además el mensaje que él recibió de Dios lo recibió directamente de Dios, como dice el primer capítulo de Gálatas, y lo vino a confirmar después al juntarse con los demás apóstoles allí en Jerusalén. La salvación, pues, es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un principio tan importante. Tú no te ganas el cielo. Tú no podrías ganarte el cielo nunca. Y en esta noche el estudio se llama la ley, estar bajo la ley o estar en Cristo. El concepto equivocado que tenemos, que se nos ha dado a través de las religiones, es de que tú tienes que guardar muchos preceptos y mandamientos y quizá, tal vez, a lo mejor pueda ser que llegues al cielo, pero no podemos guardar la ley. Es imposible guardar la ley. El estándar de Dios es demasiado alto. Él exige perfección y un pecado nuestro nos impediría el poder llegar al cielo por nuestras propias obras. Santiago 2:10 dice: cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de toda. Entonces, un solo pecado y todos tus esfuerzos de querer ganarte el cielo por ti mismo quedarían truncados. No es el camino al cielo, porque entonces ¿para qué vino Cristo si tú te puedes ganar el cielo? Que también Gálatas lo dice: si yo puedo ganarme el cielo cumpliendo la ley, entonces en vano murió Cristo. Pero no vino Cristo a morir por ti, porque es la única manera que tú pudieras agarrarte de la vida eterna. Cristo Jesús en la cruz pagó por todos tus pecados, para que tú, al apropiarte de ese pago, recibas un regalo, el regalo de Dios para tu salvación. Un regalo que Él concede sin que tú hagas absolutamente nada, porque no hay nada que hacer. Las obras que tú después harías ya como cristianos son solamente la declaración,
la evidencia de que eres cristiano, pero las obras nunca te llevarán al cielo. El cielo solamente lo concede Cristo a través del sacrificio que Él hizo a tu favor, pagando por todos tus pecados, para que tú estés totalmente limpio y entres al cielo. Hay dos lugares: o vas al cielo basado en lo que Cristo hizo por ti, o no entras al cielo y vas al infierno a pagar tú mismo por tus pecados. Un pecado y acabas en el infierno. Y es importante decir que el purgatorio, que algunos piensan que está por ahí, no existe, no está en la Biblia. O vas al cielo o vas al infierno. Y un solo pecado te lleva al infierno. Tampoco hay pecados mortales y pecados veniales. Hay pecados. Las balas pequeñas y las balas grandes y cañones matan igual. Un pecado y tú no entras al cielo. Esto es lo que está predicando Pablo en este libro de Gálatas. Y lo hace primero ampliamente hablando de este concepto y después soportándolo con las escrituras mismas del Antiguo Testamento, y eso es lo que hemos visto en los estudios pasados. Y después, la semana pasada, nos encontramos con la pregunta: entonces, ¿para qué la ley? ¿Para qué es entonces la ley? La ley ha sido la manera como yo puedo reconocer dónde estoy, el grave problema que tengo, y venir al Salvador. En esta ocasión estamos en Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 29. Y lo que debo de hacer primero que nada es leer los versículos. Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 29. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En este pasaje que estoy leyendo, los últimos versículos del libro de Gálatas, que Pablo nos pone la aplicación de la ley y la libertad en Cristo en nuestra propia vida. Antes de Cristo estábamos esclavos de la ley. Venidos a Cristo, estamos en la libertad de Cristo. Son dos diferentes situaciones muy, muy exclusivas una contra la otra. Antes de Cristo, Dios era nuestro juez. Después de Cristo, Dios es nuestro Padre. Las obras de la ley, según las tablas de Moisés, nos llevan a la esclavitud, porque no podemos cumplirlas. Y estamos siempre frustrados y culpados porque no podemos con ella. Pero al convertirnos a Cristo, se goza de la libertad de la promesa de Dios. Entonces tenemos realmente
dos temas en este estudio de estos últimos versículos de Gálatas. Uno, la esclavitud bajo la ley. Y dos, la libertad bajo Cristo. Vamos a ver primero este punto número 1, la esclavitud bajo la ley. Esto lo podemos ver en los versículos 23 y 24. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En la esclavitud de la ley, lo primero que vemos en este versículo 23 es de que somos prisioneros. Tú haces muchas promesas para cambiar. Inclusive yo creo que tienes la costumbre de que cada fin de año haces la lista de buenos deseos para el año siguiente. Pero pronto te das cuenta que ya no hay que hacer lista, porque cada año es la misma. No progresamos nada. Estamos prisioneros. Y ese es el primer punto de la esclavitud bajo la ley. No podemos. Estamos totalmente esclavos. No podemos con los estándares que Dios fija para que nosotros guardásemos la ley. Imagínate el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Yo creo que ninguno de nosotros pudiéramos llegar a cumplir ese mandamiento. Y bueno, ¿para qué nos ponemos a ver los demás? Realmente los 10 mandamientos son, con sus ramificaciones, son más de 630 mandamientos. No podemos con ellos, estamos aprisionados. Yo sí quiero, pero yo no puedo. Y de veras que lo intento y acabo fracasado y además deprimido, porque no he podido. No pude el año pasado, ni hace 10 años, ni tampoco el día de hoy. Tengo que primero admitir de que soy un pecador. Mi pecaminosidad y mi inhabilidad de satisfacer las demandas de Dios. Y no puedo salir de esa prisión. Una prisión que tiene 4 paredes, no hay puerta. Una pared es de que yo soy un gran pecador. La segunda pared es de que Dios es perfecto. La tercera pared es de que Él demanda esa perfección. Y la cuarta pared es de que yo no puedo con eso. Y ahí estoy yo encerrado. Ahí estoy yo encerrado. Martín Lutero, monje en el siglo XVI, 1515, se metía a su cuarto con un látigo para pegarse fuertemente en la espalda y realmente tratar de subyugar, de controlar, de aplastar ese cuerpo de muerte que él tenía. No puedo cumplir la ley. Estoy prisionero a siempre estarla violando. Martín Lutero iba al confesionario, que era lo que se hacía en ese entonces, y él se confesaba por horas de todas las cosas que él había hecho. Claro que tú dices, bueno, pues cuántas cosas podría hacer malas viviendo en un monasterio, pero él veía con gran claridad la realidad del pecado. Salía del confesionario y no había salido 5 minutos y ya quería volver a entrar porque ya había pecado. Él sabía quién era Martín Lutero. No podía salir de esa prisión.
Inclusive llegó a decir que él odiaba a Dios. ¿Por qué no hay una puerta para que yo pueda salir de esta envergadura tan terrible que no le encuentro solución? La ley me revela quién soy yo. La ley no me salva. La ley es como un espejo. La ley me hace ver con claridad quién soy yo. Pero no me transforma, no me cambia, no me peina, ni me quita las arrugas, ni nada. Es solamente un espejo que refleja una realidad. Y dice aquí el versículo 23, antes que viniese la fe, cuando yo estaba en mis pecados y delitos, estábamos confinados, estábamos bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ese era mi caso. Yo sufría terriblemente a través de un vacío profundo que yo tenía en mi corazón. No podía satisfacerlo. Era el síntoma de la enfermedad que yo tenía. Y yo lo trataba de curar con tantas cosas exteriores, principalmente deportes y viajes, pero nada de eso podía satisfacer, podía quitar el grande vacío que yo tenía. Yo estaba prisionero de todo esto. Romanos capítulo 7, versículos 7 y 9. Romanos capítulo 7, versículo 7, que dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultaba para muerte. ¿Sí? La ley me hace que vea con claridad dónde estoy parado. El perdón de Dios no tiene ningún sentido si la persona no sabe que ha hecho algo mal o si no quiere reconocer que ha hecho algo mal. La palabra perdón no tiene ningún significado. Hasta que reconozca primero el pecado, hasta que él sepa que él es un gran pecador, no es un pecador, es un gran pecador que no puede llegar al cielo, que no tiene ninguna comunión con Dios. Hay roto totalmente la comunión con Dios. Isaías capítulo 59, en el versículo 1, dice así. Isaías capítulo 59, versículo 1 o versículo 2. Versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así estaba yo de prisionero y no tenía salida. No sabía cómo salir de ese terrible enredo en el que estaba yo metido. Es más, la mayoría de nosotras ni siquiera nos damos cuenta que estamos metidos en un enredo. Así de terrible es la cosa.
La prisión de la ley. En el libro del El progreso del peregrino, un libro precioso que después de la Biblia yo recomendaría que lo leyeras. Inclusive está en caricatura para que lo puedas leer fácilmente y veas las doctrinas principales a través de leer ese librito, El progreso del peregrino. Peregrino está en la ciudad de destrucción y él tiene una carga muy grande en su espalda. Y le pregunta, bueno, ¿cómo es que tienes esa carga en la espalda? Me di cuenta de esa carga al leer este libro, la Biblia. La Biblia me dice que mi carga es muy pesada. Muchas personas traen esa carga, pero piensan que es lo normal. Todos traemos carga pesada. Esa parte de la vida, pero no tiene que ser parte de la vida. Y Peregrino sí se da cuenta y quiere escuchar cómo quitarse esa carga. Ya no quiere ser prisionero. La ley le muestra su desesperada situación. La Biblia se lo muestra, por eso la Biblia no es un libro muy querido de la humanidad. Nos muestra mi realidad. Yo no soy bueno. Yo digo que soy bueno hasta que viene la verdad y me dice que no. Lejos de ser bueno, estoy bastante mal. Me muestra mi desesperada situación. La ley no la puedo cumplir, solo me condena. Pero tiene el objeto de guiarme al Salvador. Al ver la enfermedad, al reconocer que estoy muy enfermo, entonces me presentan la solución. Oye, ve al doctor. El doctor tiene la solución, haz una cita, cuéntale lo que está pasando y él te dará la medicina adecuada. Pues no había pensado en eso, pero tienes razón, sí hay una solución. Eso es que en mis 4 paredes que no tienen puerta, de la prisión donde no puedo salir, sí puedo voltear hacia arriba. Ahí donde está Dios, Él es la solución. Bueno, la culpa que yo siento por el pecado es como el dolor en el cuerpo humano. El dolor es un amigo, me avisa que algo está mal y que debo curarme. Si yo ignoro lo que me está diciendo el dolor, el resultado posterior es mucho peor. Pero el dolor no me cura, el dolor nada más me avisa que algo está mal. Esa es la ley. Me avisa que algo está mal y que yo debo de tomar acción para cambiar las cosas. Ahora, lo que el hombre normalmente hace, tonto que es, manipula la ley, bajando los estándares de ella para apaciguar su culpa y convencerse que sí está bien ante Dios. El Alka-Seltzer que te tomas para que ya no te esté doliendo aquella dolencia fuerte que traes. Y efectivamente, pues sí te quita el dolor, pero no te soluciona nada. Estás nada más posponiendo lo que puede ser algo mucho peor después. No, hay que enfrentar eso y decir, ¿cómo puedo yo extirpar totalmente la situación que yo traigo? Y eso es con Dios. Bueno, pues la ley entonces me hace que yo esté prisionero, esclavo, prisionero, encerrado, confinado, sin poder salir. Pero al mismo tiempo la ley también tiene otra función, es la guía para que yo encuentre solución y la tome. Y eso es lo que dice el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, tutor.
De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. En el Antiguo Testamento, y bueno, todavía se hace mucho en muchas familias, es tener un tutor. Los niños no van a la escuela, viene un tutor a enseñarles. Ese tutor no solamente les enseña las diferentes materias académicas, sino también los cuida, los protege y les enseña conceptos prácticos de la vida. Y así el niño va creciendo bajo la autoridad del tutor. Pero llegará el día en que ese tutor ya no se necesita más. Este niño ha crecido y sería absurdo que siguiera bajo la autoridad del tutor a través de muchos años más o quizá toda la vida. ¡Qué absurdo! No, es solamente el guía para llevarte a ser adulto. Así también la ley es el guía para llevarme a mí a la libertad de Cristo, para mostrarme el camino, para que yo reconozca lo que necesito y dónde encontrar la solución. Por eso dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley misma solamente me condena. Cuando Jesús estuvo con los fariseos, que querían que la ley fuera el todo, Jesús los enfrenta ahí en Mateo capítulo 5, empezando en el versículo 20. Mateo capítulo 5, empezando en el versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esa es la ley. No bajemos los estándares. El matar no solamente es un acto exterior de quitarle la vida a otra persona. También puede ser una actitud interior de odio, resentimiento, amargura contra alguien. Y es igual de dañino que matar lo mismo. Pero más adelante él mismo habla y dice, ¿oísteis? Capítulo Mateo 5, 27, que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, Dios nos está mostrando el espíritu de la ley. No son obras exteriores, son actitudes interiores. Tú ya estás cometiendo un grave pecado solamente pensando en aquello que exteriormente podrías o no hacerlo. Bueno, pues eso nos hace ver qué difícil, qué imposible es seguir la ley. Romanos capítulo 10, versículos 2 y 3. Romanos capítulo 10, versículos 2 y 3. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Sí? Nosotros podemos manipular la ley
para que no nos diga la verdad. Podemos pintar el espejo para que no veamos la realidad de la reflexión de lo que el espejo nos quiere decir. Eso es lo que hizo Caín, Caín y Abel. Caín quiso tener su propia religión. Él iba a adorar a Dios de su propia manera, a su propio entender, porque así lo quiso él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano buenas. Dios les dijo cómo adorar a Dios. Y Caín dijo, no, yo tengo mi propia manera. Y Dios se desagradó de lo que Caín estaba haciendo. Y como le tuvo envidia a Abel, porque Abel sí hizo lo que Dios dijo que hiciera, lo mató. Fue el primer homicidio en la tierra. Así la ley es una prisión, pero la ley es un guía que me puede llevar a Cristo, a ver la solución, a reconocer la solución, a tomar la solución. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 15. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 15. Porque aunque tengamos 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. No es la situación de tener mucho tiempo con el ayo, con el tutor. Yo llevo 45 años con mi tutor. ¿Tú cuántos llevas? Uy, qué triste que llevas 45, pues después de los 14, 15, pues ya, ¿no? Empiezas tú a aplicar lo que se te ha enseñado, llegar a la libertad. Y así es la ley, y así es Cristo. Gálatas capítulo 4, versículos 1 y 2, Gálatas 4, del 1 y 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud de los bajo los rudimentos del mundo. Así es, hay un tiempo en donde tú estás bajo la ley que te hace ver qué mal estás. Al terminar el tutelaje, ese joven está libre. Puede continuar con el tutor como amigo, ya es un amigo, pero no es la autoridad de este muchacho, no más. Se acaba esa guardia, esa disciplina bajo el tutor. En Cristo viene totalmente la libertad. Así que si alguno está en Cristo, viene la libertad. Bueno, pues esto es lo que la ley te produce. Hay personas que se quedan ahí toda la vida. Tienen tutor hasta que se mueren a los 80 años. Nunca son libres. Pero aquí en este pasaje vemos el segundo concepto, que es la libertad en Cristo. La libertad en Cristo, que una vez entendiendo dónde estoy, reconociendo mi situación terrible y buscando, hallando
la libertad, sencillamente me apropio de ella para ser libre. Esto nos lo dice los siguientes versículos. El permanecer con el tutor cuando ya no se necesita es permanecer en prisión, Pero venida la fe, venida la situación que Cristo nos da para nosotros salir de una vez por todas de la situación terrible que traemos, viene la libertad. Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos capítulo 6, versículo 14, que dice así: porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado era mi Señor, yo hacía lo que Él quería, no podía salir de eso. Venido a Cristo, bajo la gracia, el poder de Dios, ahora ya el pecado no tengo que seguirlo. Puedo seguir a Cristo, tengo el poder para hacerlo. Eso no cambia la ley de Dios, pero me libera de su terrible yugo, al tener yo victoria sobre ella por el poder de Dios en mi vida. Poder que Dios me concede cuando yo vengo a Cristo y lo hago el Salvador de mi vida. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo vengo a Cristo, estoy en la libertad, ahora puedo hacer muchas cosas para Dios. Estoy libre del pecado. Esas obras las hago no para ganar mi salvación, ya la tengo, ya me la dieron, sino para demostrar que ya tengo mi salvación. Las obras preparadas de antemano por Dios para mí. Y hay varias cosas que vienen a colación en esta libertad en Cristo. La primera de ellas es de que somos hijos de Dios. Versículo 26, aquí en nuestro pasaje de Gálatas 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Maravilloso. Soy ahora hijo de Dios en Cristo Jesús. Antes era huérfano, totalmente abandonado allá en el mundo. Cristo ha ido allá al mundo y me ha adoptado como hijo suyo. Me ha traído al palacio para que yo viva con Él como su hijo, no como empleado, no como siervo, no como esclavo, sino como su hijo. De modo, dice el versículo Juan 1:12, mas todos los que le recibieron, los que creen en Él, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Los demás no son hijos de Dios, son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Solamente los que ahora están en Cristo. Los demás siguen en prisión y no son hijos de Dios. Son realmente hasta enemigos de Dios, porque no pueden seguir la ley de Dios, ni tampoco quieren. Romanos capítulo 5, versículo 10, que dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pero aquí dice que antes éramos
enemigos de Dios. Al venir a Cristo, Él nos muestra la libertad adquirida y podemos empezar a caminar libremente, confiados, seguros, hasta contentos, esperanzados porque tenemos promesas que se van a cumplir. Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16, que dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Al estar en Cristo, no solamente vengo a una libertad, sino que ahora estoy en la familia de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Abba Padre quiere decir papacito, un término muy íntimo que tú tienes con tu Padre. Maravilloso. La identificación con Cristo nos viste de Él, no con un bautismo de agua, sino con uno de fe en Él. Aquí lo dice en el versículo siguiente, el 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Sí? Una identificación que ahora nos hace ser como Él. Por eso la palabra cristiano. Cristiano quiere decir pequeño Cristo, seguidor de Cristo, parecerse a Cristo, y eso es lo que somos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y vivimos para Él. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la fe y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. No es seguir los preceptos de Cristo, es estar lleno, revestido de Él. Ser cristiano, sencillamente. Entonces, la libertad nos hace ser hijos de Dios. La libertad en Cristo. Pero hay otra cosa, otra más que tenemos como libres en Cristo, y eso es que podemos tener comunión los unos con los otros. Ahora somos todos uno en Cristo, todos los que están en Cristo. No importa su situación social, no importa su ciudadanía terrenal, no importa sus conocimientos académicos, no importa su físico, su sexo, es lo que dice el siguiente versículo, porque versículo 28, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Qué precioso, se rompen las barreras, se rompen las desigualdades sociales, se rompe el color de tu piel, se rompe también las diferentes reglas de la sociedad. Todos los cristianos somos uno en Cristo. Cristo no tiene acepción de personas.
Las mujeres y los hombres son iguales para con Dios. Los jóvenes y los viejos, no importa la edad. Hemos venido a la libertad en Cristo. Se acaban las distinciones, las preferencias, los favoritismos. Todos estamos igual en Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 12. Romanos 10, 12. Romanos capítulo 10, versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Hechos 10:35, Hechos 10:35, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Efesios capítulo 6, versículo 5. Efesios capítulo 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y luego el 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Preciosos beneficios que tenemos en esa libertad. Somos hijos de Dios, todos iguales, hijos de Dios. Ya no hay discriminación, ya no hay diferentes grados. Dios no tiene acepción de personas. Pero hay una tercera cosa muy bonita que la vemos en el siguiente versículo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Dice la Biblia que somos herederos de las promesas de Dios, teniendo la misma promesa que Dios le dio a Abraham. Allá en Génesis capítulo 15, versículo 6, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Te haré una gran nación, pero no una nación física, ahora está hablando de algo espiritual. Herederos de Dios en Cristo. Romanos capítulo 8. Vamos a ver Romanos capítulo 8, en el versículo creo que es el 16. Romanos 8, déjame ver el 16. Y si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí la herencia toma un giro diferente al que tú verías en la tierra. Un padre que tiene 4 hijos y que quiere distribuir su herencia con los 4 hijos, pues haciendo las matemáticas, y bueno, no soy muy bueno para ello, pero creo que nos toca 25% de la herencia total a cada uno de sus 4 hijos. Pero no es así en el cielo. En el cielo todos tendremos la herencia total. 100% herederos con Cristo de la herencia total. En la herencia de Dios. Tito capítulo 3, versículo 7.
Tito, capítulo 3, versículo 7, que dice así: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la enseñanza de la vida eterna. Salmos 16, 15. A ver qué dice Salmos 16. Salmos 16, 15. Perdón, aquí está mal esto. Déjame ver. No, es Salmos 16, 5. Salmos 16, 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Jehová es mi herencia. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Apocalipsis 21, 7. Vamos a ver qué dice. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 3 cosas maravillosas que yo tengo en la libertad en Cristo. Soy hijo de Dios, soy considerado igual que todos los demás hijos de Dios, no hay acepción de persona, y además me llevo muy bien con ellos, son mis hermanos en Cristo, y soy heredero de las promesas de Dios, tanto como Abraham. Bueno, pues la ley tiene su lugar, la ley me muestra que soy un pecador. Y yo te pregunto esta noche a ti, si tú piensas que eres un pecador. Tú me dirás, yo nunca he pecado, pues entonces te diré que has pecado una vez más con la mentira que acabas de decir. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Un pecado y no entramos al cielo. Pero Cristo, que nos amó, con su gran amor con que nos amó, fue a la cruz a pagar por nuestros pecados para que tengamos la oportunidad de sí entrar al cielo. Pero no basado en lo que hacemos o en nuestra situación de enmienda de pecados, sino basado en que Él paga por esos pecados para que yo entre limpio, sin pecado, sin deuda. Él quiere ser tu Salvador personal. Él quiere borrar tus pecados al apropiarte tú de lo que pasó en la cruz. ¿No te gustaría que todos tus pecados fueran totalmente borrados? No ignorados, sino que se pagan, pero se pagan en el cuerpo, en el sacrificio de Cristo mismo a tu favor. Bueno, yo espero que sí estés reconociendo que eres un pecador. La ley nos está llevando a ver eso con claridad y poder guiarnos hacia la libertad en Cristo. Esta misma noche, apodérate de Cristo como el Salvador de tu vida. Haz conmigo una pequeña oración. Dile a Cristo que tú quieres perdón de tus pecados y aprópiate del regalo que Él te ofrece, que es el borrón y cuenta nueva de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Vamos pues a hacer esa pequeña oración, tú conmigo, habla tú con Dios. Yo solamente te guío con unas cuantas palabras, pero tú en tu corazón, allí en el silencio de tu corazón, habla directamente con Dios. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro. Dios, esta noche vengo a ti con todos mis pecados, esta gran carga que traigo yo. Y vengo a pedir perdón. Vengo también a pedirte que me quites esta carga. Que entres a mi corazón
y me cambies. Que entres a mi corazón y me regales la vida eterna. Tú ya la pagaste en la cruz y yo quiero ese regalo para mí. Todas las promesas de la Biblia que sean para mí. Entra a mi corazón ahora mismo. Quiero que seas el dueño y salvador de mi vida. Hazlo ahora, en este momento. Siéntate en el trono de mi corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una oración, palabras más, palabras menos, que yo hice ya hace 42 años, invitando a Cristo a que fuera el Salvador y dueño de mi vida. 42 años de libertad. No de perfección, de libertad. Yo mismo a veces me he metido otra vez en la prisión, pero la puerta está abierta y te sales luego. Ya no eres prisionero del pecado. Bueno, pues espero que tú hayas hecho esa oración conmigo, que empieces a leer la Biblia, el Evangelio de Juan, el primer libro a leer en la Biblia. Y la persona que te invitó, pues que conteste tus preguntas. Seguro que puede irte guiando a que conozcas esta maravillosa aventura que se llama Cristo Jesús. El camino, la verdad y la vida. Solo a través de Jesús podemos ir al Padre. Bueno, con esto terminamos nuestro estudio esta noche. Terminamos el capítulo 3 de Gálatas y la semana entrante a las 8:30 de la noche, otra vez jueves, seguiremos con este precioso libro que nos da un mensaje tremendo de libertad. Empezaremos el capítulo 4 de Gálatas. Gracias por estar con nosotros esta noche. Que Dios te bendiga mucho este fin de semana. Buenas noches.